Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo veáis esto. Hay que avanzar, queda poco. Espero poder ir, aunque sea con muletas, a daros clases y a poder cerrar en condiciones la asignatura. Seguid avanzando en vuestros trabajos grupales, que son la esencia de esta asignatura. Ya he visto que algunos ya han hecho las lecturas, vamos bien. Y los pocos que habéis hecho ya trabajo voluntario, enseguida os retroalimento, tanto sean de modalidad ordinaria como excepcional. Bueno, hay que entrar ya en el último bloque, y el último bloque que es sobre la comunicación asertiva, sobre cómo defender nuestros derechos sin ser ni pasivos ni agresivos. Es la esencia para luego también trabajar el manejo de conflictos y muchas de las cosas que estáis viendo, las conductas disruptivas. Entonces he preparado una pequeña presentación para que lo tengáis, no solo para la asignatura, sino también para vosotras. Y voy a pasar a compartirlo, ¿de acuerdo? En clase, si hay dudas, pues me decís. Básicamente la comunicación asertiva sería expresar tus propias ideas, tus propias opiniones, tus actitudes, derechos, deseos, desde el respeto y desde la comprensión de otros. Por eso, en la próxima presentación que os envié, además de la asertividad, estudiamos la escucha activa y también la empatía. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que cuando empezamos la asignatura hablábamos de situaciones en las que pueda desarrollar las habilidades sociales? Y diariamente en cualquier trabajo, aquí veis siete focos de posibles interacciones problemáticas, de posibles situaciones en las que vaya a tener necesidad de desarrollar las habilidades sociales. La primera es decir que no. En nuestra sociedad muchas veces no sabemos decir que no, y eso es el foco de mucho estrés laboral. Es el foco de mucho estrés familiar. La mochila de cosas que no tendríamos que hacernos cargo nosotros. Ved las situaciones en cómo manejáis esto. Y como en algunas ocasiones de un simple, por no decir no, puede haber un origen de un problema. ¿Cómo pedimos favores? Y si lo hacemos, ¿cómo pedimos un favor a alguien que no nos cae bien? ¿Lo hacemos? ¿Sabemos pedir ayuda? ¿Cómo hablamos con otros o en grupo? ¿Escuchamos o solo hablamos? ¿Cómo expresamos lo que sentimos? ¿Pasivo? ¿Agresivo? ¿No lo hacemos? ¿No lo guardamos? Depende con quién. ¿Cómo defendemos nuestros propios derechos? Eso es la base de la asertividad. ¿Cómo pedimos perdón? ¿Y cómo enfrentamos las críticas? Aquí os he hecho como una tabla general de todas las posibilidades que he encontrado de técnicas asertivas, aunque luego me voy a detener más en ellas. Este cuadro es esencial para que os acordéis de cómo manejar la asertividad. Primero es el disco rayado. El disco rayado es la permanencia, la coherencia desde tu propia identidad de repetir el mismo punto de vista y una y otra vez para que seas escuchado, para que no te vean que es un capricho tu postura, para que hasta la gente que no escucha
termina haciéndolo. Recuerdo que las repeticiones y las rutinas son muy importantes en la educación infantil. Bueno, pues hay determinada gente que siendo adulta hay que funcionar como niños. Mantened vuestro punto de vista. No caigáis en veleidades y en ser unos veletas, porque entonces sí os van a agarrar y no os van a respetar vuestros puntos de vista muchas veces. El banco de niebla es otra forma fundamental de asertividad. Dar la razón, pero dejando claro que no vamos a cambiar de idea. No te critico, pero entiéndeme también. Estoy de acuerdo en cómo piensas y cómo sientes, pero no voy a cambiar de idea. Aplazamiento asertivo. No responder hasta estar más tranquilos. No decir las cosas desde la ira, desde la estimulación. Date tu tiempo. Acordaos de cómo esto está relacionado con los disparadores emocionales. La ira, el miedo, no hacen tomar buenas decisiones. Hacen tomarlas, pero no desde el razonamiento, el tiempo, la idea global de lo que tenemos que hacer. Procesamiento del cambio. Cuidado con los que nos provocan. Respirar y sugerir algo positivo. Los problemas que no son muy problemas, lo hacen otros problemas, ahí sí que puedes funcionar con huir o evitar o ignorar. Es la mejor manera de responder a un ataque gratuito, diciendo vamos a aplazarlo, vamos a poner un tupido velo, vamos a descansar, que eso lo estamos diciendo sandeces que nos pueden llevar a nada, algo negativo. Acordaos del acuerdo asertivo que alguna vez ya creo que había hablado con alguna conducta disruptiva. Asumir el error sin considerarnos un error. Asume la parte. Hoy cometí el error de no avisar a unos alumnos. Gracias por ir a apoyarme, pero esto forma parte de tu trabajo. Aserción negativa. Pedir disculpas y admitir el error. Yo lo he hecho en esta clase. Autorrevelación. Dar información sobre lo que uno piensa. Y a esto es una característica de la psicológica. Hay personas que tienen mucha necesidad de autorrevelación, de decir cosas de lo que les pasa, de lo que piensan, y otras que se lo guardan para sí. Entre vuestro grupo de amigos, pues hará. Hay personas que tienen necesidad de contarlo todo y otras no. Vamos a ver cómo lo manejamos. ¿De acuerdo? Y luego, cuando no tengan las cosas claras y hay que tomar decisiones en grupo, la pregunta asertiva funciona bastante bien, que es pedir información sobre el problema. Y en el propio pedir información sobre el problema, negociar cómo ven otros el problema, escuchar a otros, está reelaborar. Y mientras tú te das un tiempo, sobre todo cuando no tienes las cosas claras, reconócelo a ti mismo y en el diálogo con los otros vas a empezar a verlo menos oscuro.
pero evidentemente hay que pedir información. Hay que saber preguntar. Eso es pedir información. Es otra de las habilidades básicas de un docente. Saber preguntar. No adelantarnos y afirmar. Si no lo tenemos claro, saber preguntar. Sabéis que hay dos grandes polos en la asertividad. Uno es el pasivo, el de callarnos, el de admitir, el de silenciar, el de no hacer nada, el del bloqueo, el de posiblemente el miedo. Y otro está el del agresivo, el de posiblemente la ira. Estos son dos grandes disparadores que hemos necesitado trabajar para llegar aquí. La mayoría de la población, sobre todo cuando estamos aprendiendo, sobre todo cuando estamos en una situación de inmadurez y de desorientación y desubicación, o nos comportamos de una manera, de un extremo, callando, o nos comportamos de otra manera, agrediendo, explotando. Nuestra actividad sería operar en un justo equilibrio. Pensar en el problema, no en las personas, no personalizar. Cuidar el lenguaje, ambos. Escuchar, 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 escuchar activa. Empatía, pero la empatía no significa dar la razón como a los tontos y a los locos. Y darle vueltas a este tipo de negociaciones. Hacerlo. Bueno, ¿cómo solemos reaccionar? Contraatacando, contestando impulsivamente, como hacen en el Congreso, en el Senado, en los medios de comunicación, en las redes sociales y como terminamos haciendo todos. ¿Pero cuál es esto? Pues el resultado es inevitable. España ha tenido dos guerras civiles, entre otras cosas por este tipo de cosas. ¿Y tú más? ¿Y tú qué? ¿Solucionamos algo? Nada. Discusión, enfado. Eres un vago. ¿Cómo que eres? Lo bueno que tiene el español es que tiene dos verbos, eres y estar. Estar no significa que siempre vayas a ser así. Pues anda que tú. Contestar impulsivamente, descalificando, no te va a hacer mejor porque subestimes, insultes al otro. Negación. Negar. Estás todo el día viendo fútbol. Mentira. Bueno, las cosas ni son totalmente verdad, ni son totalmente mentira. Negar cuando hay algo detrás solo nos lleva a poner parches y en realidad a terminar admitiendo que algo no está bien. Aceptación pasiva. Vaya careto que traes. Esta actitud pasiva pues lleva a que, bueno, salves los muebles en ese momento, pero eso va a seguir estando ahí. Aserción negativa. Reconocer sin hundirnos, relajada, sin adoptar actitudes defensivas, sin justificarnos y sin enfadarnos. Tío o tía, llevo esperándote 20 minutos. Tienes razón, he tardado mucho. Desarmas la violencia y la agresividad. Reconocer. No tienes ni idea de fútbol. La verdad es que tienes razón y no controlo mucho. Ya está. A lo que sigue. Proyectar en la imagen en la que escuchamos y sabemos aceptar una crítica. No pasa nada, tú sabes de otras cosas y yo no. No pasa nada. Es que eso no es penalti por esto. Además así aprendemos, porque le estás al otro no poniéndose la defensiva, sino que encima te cuente, te enseñe.
Interrogación negativa. Preguntar por lo que es. Tío, menudo pelo te has dejado. Sí. ¿Qué es lo que ves raro? ¿Qué pintas traes hoy? ¿Qué defecto le encuentras a mi forma de vestir? Esto es un poco técnica gallega. Contestar con otra pregunta. ¿De acuerdo? Esto es un poco diplomacia diaria. El banco de niebla que os comentaba. Cuando sepas que hay una crítica con mala leche, con dolo, malintencionada, recibirla lo más natural posible, porque si no va a hacer mella y va a servir para lo que quieren el malintencionado. Reconocemos serenamente la posibilidad de que hay parte de verdad y ya está. Y seguimos para adelante. Menuda camisa llevas, parece de tu abuelo. Sí, puede que a ti no te guste, pero bueno, a mí sí. Ve la flexibilidad cognitiva. Acordaos de este ejercicio del reconocimiento de las emociones, de saber poner nombre a la emoción que tienes, si es agradable o desagradable, qué sensaciones la acompañan, qué acontecimiento la ha provocado, cuáles son los pensamientos que la acompañan y por último, qué es lo que te lleva a hacer. Eso es lo importante de las emociones para la comunicación, para la resolución de conflictos, para el manejo de las habilidades sociales. Control. ¿Y qué me lleva a hacer esto? Soy consciente de conciencia y regulación emocional. Imagínate que tuvieras unas gafas a través de las que ves normalmente el mundo. Delante de ti las gafas de asertividad, pasividad, agresividad y tú ves con qué te pones. La del pasivo, la del agresivo y la del asertivo. Y entonces ves qué ganas o pierdes en cada una de estas situaciones. Si ganas vida, ganas tiempo, ganas salud. Afrontar las críticas. Evitar sentimientos y emociones desagradables. Imagínate que te acaba de recibir una crítica muy dura. Párate un momento y mira. ¿Qué te sale a hacer en ese momento? ¿Es lo que realmente quieres? ¿Cuál sería tu respuesta si pudieras por un momento dejar a un lado la emoción que te genera? Por eso es fundamental el bloque de la educación emocional, el bloque de la regulación emocional, el bloque de los disparadores emocionales. Como veis, la comunicación, las emociones y la resolución de conflictos y la asertividad es parte de todo de un mismo proceso. Oposición asertiva, ¿no? Cómo, cómo hemos empezado hoy diciendo que no saber decir no es la causa de mucha estrés y mucha salud mental deteriorada. El cargar mochilas que no son nuestras, el cargar con guerras que no son nuestras, por no atrevernos a decir, no, esto no es para mí, que lo haga otro. El problema es las veces que creemos que no podemos decir no. Buscar una situación en la que quieras negarte a hacer algo y por distintas razones no lo hicieras. ¿Qué querrías decirle a tu jefe cuando viene a invitarte a la cena de empresa si pudieras dejar a un lado ese miedo? Hay que observar cómo te podría responder. ¿Qué gano con esto también? ¿De acuerdo? Cuidado los que vayas a trabajar, de decir, bueno, no me voy a sacar la oposición, pero voy a trabajar en un colegio privado concertado. ¿Cuántas veces estás dispuesto a fines de semana a ir a encuentros donde te vas a rodear de gente que no piensa o siente como tú? ¿O vas a tener que decir que sí a cosas por miedo a que te despidan o a que no, pero no forman parte de ti? Este es el tipo de cosas que tenéis que valorar. Y formaros tanto para pasar las oposiciones, tener posibilidades de trabajar tanto en un colegio público como en un privado, pero que lo decidáis vosotras. En algunas ocasiones no pasar por unas oposiciones también va a tener un precio. Y así comulgas con la ideología del centro. En el colegio público nadie te puede echar.
por tener una determinada ideología. Ni nadie te va a obligar al fin de semana a hacer una excursión a no sé dónde. Ni nadie te va a obligar a convivir con, pero en la empresa privada, probablemente sí. Entrevista con la familia, resolución de conflictos. Esta es una parte que ha salido en la mayor parte de trabajos de presentaciones grupales en estos 3 años que yo llevo dando esta asignatura, 4 ya. Hay que saber cómo está organizado el centro, cómo trabaja la forma de establecer el contacto a nivel del centro, de trabajar con los padres, de mantener el contacto con los padres. ¿Cómo hago de la entrevista un proceso continuo y con sentido? ¿Cómo asimilo esa forma de trabajar que tiene el centro? ¿Cómo me apoyo con ello? ¿Y cómo me siento respaldado por el propio centro? Y ahí ya luego está mi oficio de no va a ser lo mismo la primera vez que cuando ya llevo muchas entrevistas con muchos padres y sé cómo hacer sentir a la gente y sé cómo preguntar y sé cómo callar, sé cómo manejar las pausas y sé cómo utilizar mi cuerpo. Esto se va aprendiendo y hay personas que parece que llevan consigo la habilidad de entrevistar. La entrevista es un arte en la que tenemos que hacer sentir al otro bien y sobre todo no hacerle perder, creer que está perdiendo el tiempo. Una buena entrevista mejora mucho las relaciones de las dos grandes instituciones que no dejan de ser la escuela y la familia, que son las dos grandes instituciones en las que vosotros vais a tener que atender. Y en esa relación que haya la mayor coherencia posible entre lo que los niños están viendo en ambas. ¿A qué me refiero con el arte de la entrevista? Esto es un concepto anglosajón, un concepto de la psicología, el rapport. ¿Cómo hago sentir la buena vibra, el feeling? Y ese feeling viene por ir aprendiendo un oficio. Y ese es no cambiar de tema cuando alguien está hablando. No valorar, no juzgar, sino animar, aconsejar, orientar, sugerir, motivar, orientar. No pensar mientras el otro está hablando. Escucha activa. Explorar los sentimientos además de los hechos. Tenerlos en cuenta. Empatía. Observar el lenguaje no verbal. Todo el primer módulo. Todo el primer bloque de contenidos. Hacernos preguntas abiertas para que ellos lo rellenen, no cerradas, ya intentando tener una hipótesis. No sabemos por dónde nos va a salir. No sabemos qué nos tienen que contestar. No sabemos qué realmente nos va a aportar un padre. Y bueno, recapitular. Eso es parafrasear. Recapitular lo más importante que ha dicho para que vean que sí, les hemos estado escuchando y para que reconstruyan lo que nosotros necesitamos saber a partir de lo que ellos nos están diciendo. Por ejemplo, yo creo que necesitamos trabajar conjuntamente y mejorar las cosas necesarias para así poder corregir en la medida de lo posible la conducta del nombre del niño. Siempre trabajar por nombres. Es lo que intenté con vosotras. Y luego especificar la conducta en concreto que creéis que tenéis que corregir. Yo me siento porque... Y lo primero es el discurso de decir bien claro a sus padres que a mí me importan sus hijos. Es mi oficio, es mi obligación, pero es que además me importan como personas. Y es verdad, no es ninguna formulario. ¿Qué me comentaría de su hijo? ¿Cómo ve a su hija? ¿Qué cosas le gustan más? ¿Cuándo sucede esta conducta? ¿Cómo sucede? ¿Qué está pasando detrás? Acordaos del ejercicio de las emociones. ¿Qué hace su hija cuando se siente así? ¿Qué le provoca esto? ¿De qué viene acompañado?
¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Con quién sucede esto? Plan de actuación del profesor. Me gustaría aportar ideas, pero quizá usted ya la haya pensado. Algunos padres han optado por, ¿crees que sería de utilidad para usted? Y ofrecer alternativas, opciones, posibilidades. ¿Cuál de estas opciones tiene más sentido para ti, para usted? Si te deja tutear, adelante. Las primeras veces, pues no tuteéis en falso. Doble acción. Utilización de normas precisas, claras y consensuadas. Cuanto más claras estén, menos tienes que dar luego explicaciones, menos retomar, decir, desdecirse. Si desde el primer momento está la cosa clara, has utilizado el lenguaje preciso y has llegado a una negociación, un consenso, la cosa tira para adelante. Cuando ninguna de estas cosas se las has conseguido, vas a tener que estar retomando, reiniciando. Y siempre, siempre, siempre ambiente cálido y seguro, cálido y seguro. Esa es la educación infantil, un entorno cálido y seguro. Quiero compartiros esto que me pareció que representa bien todo lo que os estoy hablando. Estimados padres, los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien. Es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas. Hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española. Hay un músico cuyas notas de física no le importan. Hay un atleta cuya actitud física es más importante que la química. Si su hijo o hija saca buenas notas, genial. Pero si no lo hace, por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada, es solo un examen. Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes. Dígale que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llena. Atentamente, el director. En México, muchos profesores en algún momento me pidieron, pues es la historia de vida, para que vean un ejemplo, para que los alumnos vean un reflejo de alguien que ha llegado a y ha trabajado y ha vivido y ha experimentado. Y ustedes van a ser ejemplos para 20, 24 personitas que luego se acordarán de ustedes toda su vida. Pero para bien. Es un poco su oficio, lo pueden decir. Bueno, os quería compartir los derechos asertivos, que supuestamente son 22, que esto lo íbamos a trabajar en la sala de expresión corporal, todos los derechos asertivos que tenemos. Y bueno, seguiré subiendo pildoritas de estas que os vayan a servir. Y bueno, sea o no con muletas, espero estar el próximo martes. Y sobre todo lo más importante, la última semana cerrando el curso. Id preparando los vídeos, lo habéis hecho muy bien. Id preparando los debates que enriquecen mucho la clase y que creo que es necesario esos debates de esas cosas que os han pasado o que os pudieran pasar y contrastar con los otros compañeros. Nos vemos pronto.